Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 30 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos revisando el mercado local, que el día de ayer el dólar, por ejemplo, cerró en 885, cayendo aproximadamente 9 pesos durante la jornada. El día de hoy marca en nuestras pantallas 881,70. La apertura fue en niveles bastante bajos, 873, y ha ido ganando un poco de terreno durante la mañana. Técnicamente hablando, el dólar se encuentra cotizando en zona de soporte, el canal lateral en el cual ha transitado luego de el aviso por parte del Banco Central de intervenir el mercado del tipo de cambio. Este canal ha estado por la parte superior en 955, por la parte inferior en un rango entre 885 y 875. Así que la presión bajista para el dólar peso se mantiene ante la ruptura del soporte de, como decíamos, niveles de 875, 870. Claramente la presión bajista lo llevaría rápidamente a cotizar a 853 si es que las variables que por supuesto inciden en el precio se mantuvieran en esa dirección. La caída fuerte que ha manifestado el dólar peso desde la apertura del día lunes de la semana pasada, que son aproximadamente 75 pesos, se debe principalmente a que el mercado descuenta un triunfo de la opción rechazo en el plebiscito constitucional, opción que, si bien mantendría la incertidumbre abierta, pues el proceso constitucional debiese seguir adelante, claramente sacaría del panorama el actual proyecto constitucional que el mercado en general ve que no es el adecuado para poder seguir ejecutando una correcta actividad económica, con obviamente todas las implicancias sociales y de crecimiento que eso tiene. Claramente, al elegir un nuevo proceso, el mercado asume que el cuerpo constitucional que resulte de esas conversaciones sea un poco menos radical que el que actualmente se está votando. La reacción del dólar peso básicamente va a depender, por supuesto, del resultado y también de la incorporación previa de ese resultado durante esta semana en los precios. Es decir, si llegamos a tener caídas fuertes a soportes importantes del dólar peso, como niveles de 850 o niveles de 820 durante la semana, claramente el movimiento que tendríamos podría ser menor. Sin embargo, si durante estos días vemos una pequeña alza del dólar peso marcando mayor incertidumbre, la caída, si gana la opción rechazo, podría ser más fuerte, o si gana la opción apruebo, el alza podría ser bastante fuerte. Si analizamos el mercado local, el día de ayer las acciones, el IPSA, 5.517 puntos, 1% de alza ayer, sexta alza consecutiva, marcando máximos desde julio del 2018 la bolsa local. Los papeles de mayor rentabilidad el día de ayer fue Security subiendo un 5.94%, Sencochop arriba un 4.35%, BCI subiendo un 4.11% y SMU subiendo un 4.11% también. Las caídas fueron lideradas por Entel, que cayó un 1.07%, Sukimich B, que perdió un 0.91%, y Quiñenco, que perdió también un 0.85%. Nuestra recomendación de inversión, si bien aún en la parte de renta variable es bastante cautelosa con las acciones en el mercado local, si esta inversión estuviese en la estrategia de algunos de nuestros clientes, recomendamos Itaú Toesca Chile Equities, un excelente fondo de acciones locales que ha tenido resultados bastante positivos, sobre todo comparándose frente al IPSA. Para más información, visiten www.upsidecapital.cl, déjenos sus datos y nosotros los contactaremos para conversar. Es una de las tantas opciones que tenemos en Upside Capital para nuestros clientes que quieran acceder a bolsa local, por supuesto, a través de fondos mutuos. La gran ventaja es la diversificación en la administración del mismo fondo. En cuanto a mercados internacionales, ayer nuevamente una jornada negativa para Estados Unidos, que sigue interiorizando los precios, lo que fue el comunicado de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole, que básicamente comunicó al mercado que las tasas debiesen mantenerse altas para poder asegurar que la inflación converja al 2%, incluso por más tiempo en la que el mercado tenía descontada, e incluso con mayores datos de inflación por debajo de lo esperado, como fue la inflación de julio que recibimos en el mes de agosto. En fin, dinero aún más caro, aunque eso signifique que la economía entre en una recesión, que de todas maneras se descarta que esta, si es que se produce, sea de una profundidad demasiado extensa. Ayer el Dow Jones cayó un 0.57, el S&P cayó un 0.67 y el Nasdaq retrocedió un 1%. La jornada en Europa tampoco fue positiva, cayó un 1%, el Nikkei 225 de Japón cayó un 2.66 y el Bovespa de Brasil prácticamente no tuvo variaciones. Si nos vamos al calendario económico el día de hoy, vemos que el IPC en España marcó por debajo de lo esperado, se esperaba un 10.9% y baja a un 10.4%, lo cual puede ser una buena señal para la inflación en Europa. Sin embargo, el IPC de Alemania avanza un 0.3% en su medición mensual, lo mismo que el mercado esperaba. Si vamos a la medición anual, siendo más específico, armonizando este dato de IPC en Alemania para hacerlo comparable con los datos de inflación de otros países de la Unión Europea, aumentó un 8.8% en términos interanuales,
luego un incremento inesperado del 8.5% en julio. La inflación alemana avanzó entonces un 8.7%, por ejemplo, en el mes de mayo, que había sido la primera vez desde el invierno de 1973-1974 que alcanzaba estos niveles. Básicamente la inflación toca máximo de casi 50 años en Alemania, una mala noticia para la inflación de la zona euro. En Estados Unidos en general el panorama es bastante parecido al que cerramos la semana pasada. El mercado espera que la Reserva Federal suba las tasas luego de lo que comunicó Jerome Powell en Jackson Hole en 75 puntos base por tercera vez consecutiva para seguir combatiendo la inflación. Powell dijo que no retrocederá rápidamente la política monetaria hasta que la inflación esté bajo control. Siguiendo con el calendario económico, tenemos noticias desde Estados Unidos. Precios de vivienda por debajo de lo esperado, crecen un 18.6% versus un crecimiento esperado del 19.5%. Confianza del consumidor de The Conference Board sube 103 puntos versus los 97 esperados, una buena noticia económica. Y también una buena noticia económica, ofertas de empleo en Estados Unidos por sobre lo esperado. Mala noticia desde el punto de vista de los mercados porque una mayor oferta de empleo claramente puede reflejar una mayor actividad económica. Vamos a ver cómo los mercados responden a estas noticias. Recordar también que hoy día vamos a tener el PMI de manufactura en China, el PMI no manufacturero y el PMI compuesto, el índice de gerentes de compra, un indicador líder que sirve para analizar cómo el mercado en general está viendo el futuro para las economías, específicamente para el sector de servicio y manufactura en China. Dato importante que probablemente va a influir en las cotizaciones del cobre y junto con eso influir, por supuesto, en las cotizaciones del dólar en Chile. Si nos vamos a la bolsa local, hoy día cae un 0.18%. Dentro de las más transadas está Sukimich B, que sigue cayendo un 0.7%, luego de la caída de ayer. Copec cae un 1.15% y la acción del Banco de Chile cae un 0.22%, al igual que Vapores, que retrocede también un 0.24%. Si nos vamos a commodities, el cobre cae un 1.43% a $3.55 por libra de cobre. Y por último, los mercados en el mundo marcan a esta hora. En Asia, avances del Nikkei 225 un 1.14%, el Hansen de Hong Kong retrocede un 0.37%, el índice de Shanghai cae un 0.42%. Europa tiene una jornada mixta con el DAX alemán subiendo un 0.48% y el Eurostoxx 600 cayendo un 0.4%. Y por último, Estados Unidos marca nuevamente una jornada negativa con el Dow Jones, el índice industrial retrocediendo un 0.46%, el S&P 500 un 0.55% abajo y el Nasdaq un 0.61% en línea con la reacción natural que debiesen tener los mercados luego del mensaje de Jerome Powell en Jackson Hole y de esta noticia de mayores ofertas de trabajo disponibles en Estados Unidos, que probablemente detrás están demostrando todavía una actividad económica bastante sólida que en sí misma puede ser un factor inflacionario. Que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.